La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Tenemos ya en nuestra mesa de conducción y le agradecemos la amabilidad de compartir esta invitación de RCR Red de Comunicación Regional al ingeniero Cristian Pinasco. Él es el presidente de la Coordinadora para el Desarrollo de Loreto. Se encuentran en Lima con un conjunto de dirigentes de la coordinadora. Se han dialogado con el presidente del Consejo de Ministros, con representantes del gobierno central y también con congresistas, ¿no? Tienen una preocupación. Ellos están solicitando que se paralice la aplicación de lo que se conoce como la ley del PIACI, ¿no? ¿Qué es el PIACI? Es la ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. Ingeniero Pinasco, gracias por atender esta comunicación. Siempre nosotros hemos hecho a través del Zoom o de la línea telefónica y le agradezco que esté acá presente en los estudios de RCR. Don José, para mí es un honor poder conocerle en persona. Agradezco también a Carlos que me permiten estar en este importante medio nacional, que además se ve y se escucha en todo el territorio. Así que de verdad agradecemos esta oportunidad que nos permite como provincianos tener una ventana y además ese espacio que permite escuchar nuestras voces a otros espacios donde no nos han dado las oportunidades. Tal como lo señalas, hemos venido una comité importante. Ha venido, por ejemplo, el vicedecano actual del Colegio de Ingenieros de Loreto, que además es catedrático de la universidad y miembro de la coordinadora, el ingeniero José Antonio Soplín, una lideresa indígena que es parte de la coordinadora, que es Salvigo Janaba, presidenta y asesora de FECONAMAS. Además están los compañeros que son de los ex trabajadores petroleros, como Dustin Valderrama y Miguel Vela. Nos acompaña también esta comitiva, una abogada importante con conocimiento territorial, como es la doctora Carmen Catunta. Ella es una profesional que en los últimos meses ha incorporado en nuestro equipo de trabajo. También nos ha acompañado en ese espacio otros destacados miembros de la sociedad civil, que de verdad para nosotros es un orgullo poder tenerlos en este importante espacio, ¿no? En esencia, ¿qué es lo que están solicitando ustedes? Bueno, la esencia de esta discusión que se ha generado hace un par de meses obedece principalmente cuando Pilar Cabrera, apu y dirigente nativa del sector y de la etnia arabela, nos ha visitado, nos ha señalado un problema que tiene ella. Cuando ella hace 2 meses y algo nos visita y nos dice, mira ingeniero, y estábamos la directiva ahí, mire amigos de la coordinadora, yo estoy 6 años luchando sola en este tema contra esta ley PIACI, que lo que está haciendo es desplazando de nuestros territorios. Y en ese camino nosotros nos hemos dado cuenta que esa ley era tan transgresora como el Acuerdo de Escazú, que nosotros hemos combatido. Entonces, analizando en el equipo técnico, hemos dicho, bueno, vamos tomando esta situación y esta problemática también como nuestra, porque entendíamos que esta creación de reservas intangibles que la reclaman en Loreto, solo en Loreto de 6 millones de hectáreas, están desplazando a comunidades contactadas, pero también están desplazando actividades que generan desarrollo, como es la actividad maderera, como la actividad petrolera, la pesca misma, la agricultura. Entonces todo eso estaría siendo desplazado para inventar o crear, desde nuestro enfoque es un invento, estas reservas para hacer enormes áreas de protección, que lo único que buscan estas ONG sencillamente es tener esos documentos validados para que pidan y reclamen como bono de carbono y se hagan ricos como lo vienen haciendo. Entonces, eso lo hemos descubierto después que Pilar nos narra su historia, pero no se fue sola, se fue con algunos líderes indígenas de su comunidad, se fue un sabio de su comunidad que es el profesor Pastor, y él, por ejemplo, nos cuenta ahí su historia y nos dice, ingeniero, pero nosotros, ¿cómo nos van a engañar a nosotros si mi padre y sus hermanos eran los últimos no contactados? En el año 53 mi padre terminó siendo contactado y ahí ya empezó su formación y se civilizó. Vinieron unos evangelizadores y ellos le empezaron a educar y le empezaron a hablar el idioma, y nosotros en ese momento supimos cómo mi padre empezó su historia. En esos tiempos mi padre era no contactado, años antes de esa época cuando ya empieza su ejercicio. Esa historia, cuando tú la escuchas y cuando dicen, yo camino todo el territorio porque conozco mi tierra, conozco mi pueblo, no he encontrado a un no contactado. ¿Cómo estos señores de estas ONGs que han venido a visitarnos una vez señalan que han visto vasijas, que han encontrado un árbol con una marca, que han encontrado derruida una casita?
Y dices, ¿cómo ellos van a justificar con ese invento la existencia de personas no contactadas? Cuando nosotros los moradores que vivimos ahí, y eso además lo dice el propio rector de la universidad, que ha hecho todita la selva, la ha caminado para hacer la nomenclatura de la arborización que manejan los ingenieros forestales y hacen inventario forestal, él dice, oye, nos hemos caminado ahí, no hay nada. Cuando ven estas cosas, una vasija, por ejemplo, un pedazo de vasija, los mismos nativos, los mismos pobladores caminan, llevan su tinaja de agua y por el camino puede haberse roto. No estamos hablando de ahora, estamos hablando de más de 50 años caminando. Y cuando encuentras un árbol marcado, eso hacen los madereros. Los madereros van y matean, le llaman, ese es el término, matean, marcan el árbol y a veces pues cuando ya no tiene la condición del árbol apropiada, la dejan ahí, ¿no? Y otra cosa, cuando encuentran chozas derruidas o chozas en eso, los mismos madereros para albergarse hacen esas chozas y eso es lo que señalan ellos como descubrimiento que han encontrado no contactados. Entonces esa historia nos motivó a nosotros a empezar a estudiar el tema y nos hemos dado cuenta de que todo es un montaje de estas organizaciones internacionales para quedarse con nuestro territorio, ¿no? ¿Y cómo así han logrado que el Estado peruano otorgue prácticamente esas medidas y esas normas que ahora les permiten operar con toda libertad allí? Mira, eso es lo vergonzoso. Estoy acá para ir haciendo una línea de tiempo. El año 2003, AIDESET, que es la Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Selva, mira el término, desarrollo de la selva, es la que promueve generar esto, o sea, generar seres humanos aislados, enjaulados prácticamente, ¿no? Desconectados de la vida ciudadana, para según ellos preservar su vida, ¿no? Pero es todo lo contrario. El año 2003 AIDESET solicita y reclama las reservas indígenas, y el año 2006, cuando todavía estaba Alejandro Toledo y en las postrimorías de su gobierno, el 2006, mayo de 2006, firma finalmente la creación de la ley Piazzi. En ese momento empieza todo. ¿Y quién no sabía, por ejemplo, que la mujer de Toledo pues era ONGera, ¿no? Claro. Ella estaba metida con las ONGs y aparentemente con estas etnias que según ella quería preservar. Entonces deja sembrada esa ley y el año 2008 se reglamenta. Bueno, hasta ahí normal, nosotros ni enterados como loretanos. El 2008 en el reglamento pone la composición de esa estructura de una comisión multisectorial, 9 integrantes. La presidía en ese momento el Ministerio de Inclusión Social. Bueno, todavía se parecía una comisión neutral porque decía tantos representantes del ministerio tal, y ahí también mencionaba un representante de la Universidad Nacional y un representante de la universidad privada. Hasta ahí todo bien. Bueno, lo otro ponía un representante de la región donde va a estar haciendo el estudio y un representante de la municipalidad provincial, dentro de esos 9. SAS, a los 8 años, en 2016, aparece esa comisión donde ya la crecen de 9 a 15, la preside el Ministerio de Cultura, que sabemos que es una institución tomada por estas organizaciones, ¿no? Y no solo eso, le ponen a AIDESET como miembro de la comisión. AIDESET, que es quien solicita la reserva, ahora es miembro de la comisión. Y además le ponen a otra ONG socia, CONAT, ¿no? Que es la misma que impulsaba la señora Elianca. Entonces, no contento con eso, mira lo que hace. Le ponen de frente, ya no ponen Universidad Nacional o Universidad Privada, le ponen Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Católica. O sea, todo direccionado para que termine aprobándose. Entonces, hay una estrategia de estos sectores de poder de una u otra forma tener el control. Nosotros tenemos una teoría que no es una teoría nuestra, en realidad es una teoría que ya la lanzaron en Brasil, que hay un interés internacional, hay un interés de organizaciones extranjeras de internacionalizar la Amazonía. ¿Qué implica eso? Quedarse con los ríos, quedarse con nuestros bosques y decir que la Amazonía no le pertenece a los peruanos ni a los amazónicos peruanos, esa es parte, la parte interpretativa que por lo cual muchas organizaciones, entre ellas lo que usted lideraba, se oponían a la Corre de Escazú, ¿no? Totalmente, porque nosotros nos hacen perder autonomía y soberanía. ¿Cómo otros países u otros intereses van a terminar decidiendo sobre nosotros? Y además por eso el golpe tan fuerte que fue para Escazú, porque Escazú le permitía llevar la discusión a foros internacionales. Pero esta norma que lo que nos está hablando usted, ¿no es una especie de una norma precursora para ir a consolidar con el acuerdo de Escazú? Totalmente. Esa norma y otras que están impulsando, por ejemplo, que hagan una ley específica sobre el tema de la protección a los líderes ambientalistas, ¿no? Que también era un cuento que cuando ya perdieron la discusión, que hoy Escazú
no es una ley que preserva de alguna manera el medio ambiente, sino está velada para ver intereses particulares. Ahí se le cayó ese argumento y dijeron, pero están matando a los indígenas, están matando a los líderes ambientales. Entonces quisieron llevar ese argumento sobre el tema de derechos humanos. Bueno, pero y seguimos ahí, escuchando ese argumento. Hace poco asesinaron a un dirigente ambientalista en Junín, y la ex presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ¿no? Vinculada a las ONGs también en Cajamarca, inmediatamente planteó que el acuerdo de Escazú no puede demorar ya más, tiene que aprobarse de una vez, y instaba al gobierno que lo haga, porque sencillamente están indefensos los líderes ambientalistas, y están a merced entonces de las mafias. Entonces, como sea, hay que darles una protección, y según ella, la mejor protección que se le podría dar es mediante el acuerdo de Escazú. Mire, yo le digo a la señora que además es dueña y participa activamente en las ONGs, ¿no? Con intereses muy particulares, que por qué no hizo algo por los peruanos cuando fue premier. ¿Qué hizo realmente? Si dice que matan a una persona que defiende, que además puede ser una lucha justa, ¿no? A los ambientalistas, ¿por qué no se preocupa por aquellos ciudadanos que les terminan matando en su propia casa por la inseguridad que vive en el país? ¿Cuántas personas, madres y padres, mueren al día con esa problemática? Y ellos están hablando solo para llevar agua para su molino, porque no hay otra cosa, ¿no? Diciendo, están matando líderes indígenas, están matando líderes ambientalistas, pero ¿quién está preocupado por la matanza que se da a través del sicariato y a través de otros actos delictivos? Porque la Amazonía, y no lo dicen nada estas ONG, se ha convertido ahora en territorio de nadie. Hoy por hoy, y eso sí lo decimos públicamente, y en algún momento lo tienen que hacer los especialistas, Loreto se ha convertido 3 veces más que un Braen, y eso no lo están diciendo las ONGs. Todo ese territorio que intentan decir que van a proteger, se está haciendo de alguna manera un territorio que va a ser utilizado para las actividades ilícitas, minería ilegal, droga. Y eso es parte del problema, porque al desplazar tú las actividades formales que son fiscalizadas, lo que estás permitiendo es el ingreso de esas actividades ilegales. Y con zonas intangibles nadie se podría meter ahí, ¿no? Nadie, absolutamente nadie. O sea, prácticamente le están metiendo un candado para que ni el propio Estado no construya nada, no permita la actividad privada, y además con eso les está dando puerta abierta a estas actividades ilícitas que ya están tomadas casi toda nuestra frontera, y eso es parte del Estado que se descuida en la Amazonía, lo que nosotros hemos señalado. ¿Y cómo se controlan las fronteras en todo caso? ¿Cómo ejerce soberanía nuestro Estado? ¿Cómo ejerce su soberanía en esas fronteras? Mira, lo triste, ¿sabes cuál es? En la comunidad, en el pueblo Yabarí, que ya, porque están reclamando 20 piasis, 20 señala el Ministerio de Cultura. De esos 20 piasis, en la actualidad tienen caminando 7. Ya 2 están confirmados, una que es en Cusco y una en Loreto. El Loreto es el Yabarí Tapiche, eso ya está cerrado para ellos prácticamente, porque hay 2 etapas. Hay la primera etapa, que es la etapa de la confirmación de la existencia de las comunidades, a través de una consultora que es las mismas ONGs que ellos manejan, ¿no? Hacen esa primera parte. La segunda etapa lo que hacen es la delimitación, la demarcación, que eso lo hacen con otro informe. Cerrado con eso sale un decreto supremo. En Loreto ya han salido 2 decretos supremos. En París han salido 2 decretos supremos. En Cusco y en Loreto. Pero hay 3 más que están en pleno camino ya solo para levantar su mano y decir, sí señor, presente. Que es la de Napo Tigre, y la de Yabarí Mirí, y la del Sierra del Divisor. O sea, estamos hablando que están caminando solos, y todos esos terrenos que están hablando, que es básicamente, le llaman un corredor Piazzi, es toda nuestra frontera, quitándole justamente la posibilidad de hacer fronteras vivas, que es una teoría del control territorial, porque si tú además le permites que no ingresen ciudadanos, no van a ingresar los peruanos, pero sí van a ingresar los ecuatorianos, van a ingresar los brasileños o colombianos, que siempre lo han hecho, y hoy por hoy van a hacerlo como según la información que tenemos, en algunas zonas ya están allí manejando no actividades productivas, ¿no? Sino manejando, por ejemplo, el tema del narcotráfico, minería informal. Totalmente cierto y claro, y eso es lo que no quieren ver nuestras autoridades nacionales. El otro día que hubo la sesión el de Consejo de Ministros en Loreto, tuvimos la oportunidad de participar, y ahí en esos 3 minutos que nos dieron, nosotros le dijimos a los ministros que prácticamente la cordillera les tapa la vista para ver esa hermosa belleza que hay en la Amazonía, y le hemos reclamado, porque justamente con indiferencia
nos miran y nos tratan y ni siquiera tienen nuestras necesidades. Y lo hemos hecho, y ahí a raíz de ese pedido, de ese reclamo ciudadano, nos pudieron recibir en Lima el Premier. ¿Qué les ha dicho el Premier? El Premier, en primer lugar, está totalmente desinformado porque hay una casta de dirigentes que hablan en defensa de la lucha indígena, claro, que no es de ahora, sino de 20 años, claro, o 30 años que se han enarbolado esa bandera, que lo que han hecho es destruir más bien la actividad petrolera, destruir, sí, las actividades de desarrollo, porque toda actividad tiene evidentemente un efecto negativo, pero esos efectos negativos tienen que ser controlados, y lo que nosotros pregonamos y de alguna manera propiciamos en la coordinadora es eso: actividad productiva, pero con todos los estándares internacionales, medioambientales, además con el tema del cuidado y respeto a las comunidades aledañas, que no son comunidades nativas todas. O sea, la convivencia en la Amazonía siempre ha sido armónica entre el nativo y el ciudadano mestizo, y nunca ha habido esta segmentación que nos hacen las ONGs, no, porque lo que ha hecho las ONGs en estos años es segregarnos. En vez de avanzar, hemos retrocedido, porque si en Estados Unidos se hacían esas luchas por evitar la segregación, hoy nos han tildado y nos ponen de alguna manera un cartel que nos señala: oiga, tú eres indígena, tú eres mestizo, tú vas por acá y tú vas por este lado. Lo que en la práctica lo que están haciendo es promoviendo, en vez de combatir, promover el racismo. Están haciendo el racismo, porque hay racismos de distintas formas. Hay aquel racismo que discrimina a esa población marginal, pero también hay el otro racismo que hace que las minorías pretendan gobernar utilizando justamente esos poderes fácticos que hoy por hoy existen en el Perú, que son las ONGs que han manejado desde hace 20, 25 años todo el poder económico, ¿no? Y es parte de esto, nadie lo dice, pero es una realidad concreta. Finalmente, ¿cuál es la posición del presidente del Consejo de Ministros? El Premier, cuando nosotros les empezamos a contar la historia, le dijimos: mira, eso está pasando, acá va a venir se fue con nosotros un líder Maxet, que es el señor Palomino. Él dijo: miren, nosotros somos de este pueblo, no han venido ya nuestros líderes indígenas porque la semana pasada estuvimos en el Congreso, pero hoy no está, pero yo traigo las voces de ellos. Nuestro territorio con título de propiedad está siendo despojado completamente. Igualito lo dijo Salvigo Janama en nombre de las otras comunidades, y le dijo: señor presidente, o sea, no es posible que se invente eso para desplazarnos. ¿Qué finalmente fue la posición del Premier? Que al final eso sí es una posición que debemos destacar. Él dijo: hoy hay que revisar pues este reglamento. ¿Cómo es que en ese reglamento pues los de la población pues no se sienten representados, ¿no? Y nosotros le dijimos: de esos 15 miembros, lo mínimo que debería hacer es que la tercera parte sean de Loreto. O sea, de una comisión que se va a discutir temas de nuestra región, por lo menos la tercera parte, de 15, 10 deberían ser de instituciones loretanas, pero no como se pretende manejar desde los escritorios de Lima, un tema que obedece principalmente a la soberanía nuestra amazónica, ¿no? Y eso es algo que nosotros le hemos dicho, y el Premier ha dicho ya, que se cree una comisión. El ministro de Cultura ha dicho: excelente. Nosotros le hemos pedido que suspenda todos los actos administrativos, no quiso. Vamos a conversar, dijo él. Yo me imagino que no quiso porque hay una situación ya de los contratos con las ONGs que va a ser difícil pues no poder cumplirlas, ¿no? Que es un tema de Estado. Pero por lo menos hemos logrado eso, y también le encargaron a Salvigo Janama que aglutine ella a un sector de los líderes indígenas, apus verdaderos de cada comunidad, que vengan y puedan conversar también con el Premier, ¿no? Es un avance sin lugar a dudas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si transcurre el tiempo y no se ve nada en concreto? Nosotros no estamos con los brazos cruzados, estamos insistiendo por el gobierno central, pero también por el Congreso. La conversación con los propios congresistas es que ellos van a también trabajar paralelamente la revisión de esta ley, y si es necesario la derogación, que eso es lo que nos han señalado. Nosotros hemos visitado, porque como loretanos no tenemos ningún problema de tocar la puerta a quien nos reciba, porque finalmente ellos representan al país, representan al pueblo. Le hemos tocado la puerta a la bancada de Perú Libre, y el señor Cerrón nos ha recibido y nos ha dicho que él apoya el tema. Hemos ido a la oficina del congresista Bermejo, nos ha escuchado, no estaba presente ahí, pero ellos han señalado que van a revisar la situación para ver el tema hasta dónde nos van a poder apoyar. Pero Somos Perú, APP, Renovación Popular, Fuerza Popular, nos han señalado 100% de apoyo en este tema para poder o derogar la ley o hacerle una ley justa para los loretanos, porque nosotros creemos que somos nosotros los que tenemos que terminar decidiendo sobre nuestro territorio, y no sean otras personas que no sean loretanos. ¿Y por qué
siempre se habla, por ejemplo, como una delimitación Loreto, cuando la Amazonía es mucho más amplia y nos imaginamos que así como le afecta a Loreto, a otras jurisdicciones de la selva amazónica también le debe estar afectando. ¿Por qué no extender este reclamo junto a hacer una coordinación general para defender esa posición que ustedes tienen, ¿no? Y que está siendo gestionada, por ejemplo, en los niveles del Ejecutivo y del Parlamento? Mira, lo bonito cuando logramos tumbar Escazú, hubo una unidad amazónica. Ahí recuerdo que a través de la Mancomunidad Amazónica hemos recibido el respaldo de los gobiernos regionales amazónicos, y no solo respaldo, generar una postura clara ante la opinión pública, sino con documentos, con pronunciamientos y con activismo, y eso ha sido importante. Hoy por hoy también nos estamos organizando, la coordinadora y otros líderes de la Amazonía están propiciando la creación de una coordinadora macrorregional, que justamente lleve ese mensaje a los demás pueblos amazónicos, porque es el momento ya de ir desplazando estos intereses particulares que lo único que hace es segregarnos, retrasar nuestro desarrollo. Y yo quiero ahí sí ser bien claro, por lo menos yo hablo por Loreto. Se han caído en los últimos 20 años los proyectos más importantes. La carretera Iquitos-Costa Norte, que es uno de los últimos proyectos que el señor Pedro Pablo Kuczynski en su discurso inaugural dijo: yo voy a conectar la selva de Iquitos con el Perú, y lo hago con ese amor que he tenido de haber vivido allá, porque su padre era un médico que trabajó en Pebas, en el leprosorio de San Pablo. Entonces, eso de ahí fue una motivación. Yo cuando escuché ese mensaje, me llenó de verdad de emoción, hasta casi de lágrimas, porque era el momento oportuno. Lamentablemente vino un gobierno con sus desaciertos, pero dejó sembrado eso, dejó sembrado la ley que priorizaba la creación de esa ley, de esa carretera. Dejó además el trazo que el Ministerio de Transporte ya lo aprobó como una línea para carretera con su codificación nacional. Pero la consultoría, que ha sido difícil contratarla además, se ha caído porque un sector, ¿no?, de los líderes indígenas, hablando específicamente de la etnia Achar, que se hace llamar la Nación Achuar, ¿no?, que están en el Latén del Marañón, ha mandado una carta al ministro de Transportes y le ha dicho: señores, si estos consultores pasan por mi territorio, yo no garantizo su vida. Con esos términos le ha mandado la carta, y la empresa consultora, evidentemente vulnerada en su condición de ser humano, ha mandado al transporte, le ha dicho: resuelvan ese problema, que es un tema que vulnera yo no puedo exponer a mis profesionales. Transporte no pudo resolver, y la consultoría se ha caído. O sea, nuestro deseo de conectarnos hoy por hoy se ha visto frustrado. ¿Y quiénes están dentro de esto? Los ambientalistas, neoambientales, que finalmente nos están impidiendo el desarrollo. Porque ya años antes se había caído la carretera Iquitos, antes de la carretera se había caído la interconexión eléctrica, que venía desde Moyobamba hasta Iquitos, y con un contrato firmado. Sí. Hizo una demanda a Orpio por el tema del estudio de impacto ambiental, lo tumbaron. Las hidrovías, que hace 3 años, antes de la pandemia, también la tumbaron. Y ahorita mismo hay una demanda internacional de ONGs americanas sobre la carretera Genaro Colonia Angamos. Esa carretera que ya está con trocha hecha, que existe desde hace más de 50 años la apertura, se la están tumbando con una demanda, y ahorita mismo Provías descentralizado paralizado. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué cosa es lo que se pretende entonces? Aislar la Amazonía. Aislarnos a nosotros, los pobladores que también deseamos vivir en progreso, vivir en desarrollo, cuando más bien deberían venir a educar, ¿no? Señores, conservemos, pero usemos lo que tenemos ahí. Eso es lo que nosotros propiciamos, y el mensaje que decimos en la coordinadora es: no queremos destruir, queremos que se conserve, pero utilizando nuestros recursos. En 20 años, 30 años, ese petróleo que está enterrado no va a servir para nada. Y con eso más bien podemos hacer una transición de progreso, con ese dinero que se puede hacer ahí, hacer de Loreto una región turística, potente, poderosa, hacer de Loreto una región agrónoma, porque nosotros podemos sembrar cacao. El cacao es un producto valiosísimo. Mira, el cacao loretano y peruano nace en la Amazonía, nace en Iquitos, y eso le ha entregado al mundo. ¿Y por qué, siendo una tierra donde ha nacido, por qué no se puede ser una potencia en cacao? Y además el cacao convive con otros árboles forestales. O sea, hay maravillas que podemos hacer, pero esta gente nos ha venido a engañar a decir que no se puede sembrar, que no se puede sacar petróleo, que no se puede extraer madera. ¿Y de qué va a vivir el poblador amazónico? ¿De la droga? ¿De la minería ilegal? ¿A eso nos están empujando? Muy bien, ingeniero Cristian Pinasco, presidente de la Coordinadora para el Desarrollo de Loreto. Ha sido un gusto tenerlo acá. Hay varios temas en agenda, lo comprometo a seguir abordándolos las veces que esté en Lima o las veces que podamos tomar contacto con ustedes desde Loreto. Ha sido un gusto tenerlo acá en RCR.
Gracias, José. Reitero el agradecimiento a sus medios de comunicación, que siempre ha estado presente en esos momentos necesarios e importantes que los provincianos necesitamos. Necesitamos una ventana para que en Lima y en las otras regiones se entiendan que hay un pueblo que reclama también justicia, porque solo damos tribuna a veces a aquellas personalidades que no nos representan, y eso es parte del problema, porque hay un sector de la ciudadanía que también puede contribuir. Yo no niego que soy un profesional de la ingeniería, hasta hace poco vicedecano, no niego que tengo una empresa familiar, pero eso no me puede anular a mí para decir que tengo una voz, y que una voz que es una voz de muchos loretanos, y eso creo que tiene que cambiar, porque hay que también escuchar no solo al obrero, no solo al indígena, también escuchar a los profesionales, también escuchar a las empresas, y eso es lo bonito de la coordinadora, porque nuestra directiva está compuesta justamente por diferentes sectores, y eso es lo que nosotros somos, una multiplataforma que permite aglutinar a diferentes sectores. Ha sido un gusto tenerlo. Muchas gracias. Ingeniero Pinasco. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.